Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, hoy es lunes 17 de marzo del año 2025 y estamos transmitiendo desde la página La Tijera. Señores, se sigue desmoronando la falsa potencia médica mundial, el castrismo sigue mintiendo, pero siguen saliendo y descaracterizándose todas sus mentiras. En el día de ayer, en la mañana de ayer, el doctor Ruano y Delisa Salcedo Verdecia sacaron la noticia. El niño Damir había sido diagnosticado erróneamente con el linfoma con el que se le había dado, ¿no? su diagnóstico por el Ministerio de Salud Pública de Cuba. ¿Y es la primera vez que sucede esto? No. Lo sufrí hace 2 años con mi suegra misma, que llegó al hospital en Baracoa con un malestar, con fiebre alta, y cuando le hicieron el primer diagnóstico dijeron que tenía el dengue. La dejaron ahí en el cuerpo de guardia en una camilla, no ni en el cuerpo de guardia, en un pasillo ahí en el hospital de Baracoa, la dejaron ahí en una camilla y en esa camilla estuvo hasta que yo llamé al hospital, hablé con el director, lo desenmascaré, saqué todas las verdades sobre ese director corrupto ahí que se roba las donaciones que llevan los grupos de la iglesia y grupos de solidaridad con Cuba al hospital para poder garantizarle a las embarazadas, a los enfermos ahí, los medicamentos y las cosas. Y entonces ahí fue que le pasaron por el somatón que le dicen en Cuba, que debe ser el TAC o una cosa así, y dieron entonces como resultado que tenía una pancreatitis aguda. Al final no sé si fue verdad, si fue dengue y no la atendieron a tiempo, o si fue esa pancreatitis de la que nunca se quejó. La verdad es que mi suegra, una mujer joven todavía, con deseos de vivir, falleció a las pocas horas después de hacerle el dictamen ese de pancreatitis y de ponerle el primer suero después de 12 o 15 horas tirada ahí en la sala, en el pasillo del cuerpo de guardia del hospital de Baracoa. Y al final no le hicieron ni autopsia, así que no se sabe realmente de qué falleció. Ese es el día a día dentro de Cuba. Salieron enseguida muchísimas personas cuando hice la publicación a defender a los médicos cubanos. Señores, yo entiendo los médicos cubanos, pero entiendan la posición del pueblo cubano, no la del médico cubano. Cuando un médico se gradúa, no en Cuba, en cualquier parte del mundo, hace un juramento hipocrático, que en ese juramento dice que va a proteger la vida de las personas por encima de todo, por encima de intereses políticos, por encima de beneficios materiales y por encima de cualquier otra cosa. Eso en Cuba, en muchos casos, no sucede, porque el 8 de febrero de este año, antes de que el niño Damir pudiera venir a los Estados Unidos, y su madre y muchísimas personas dentro y fuera de Cuba estaban batallando por el documento que le pedía la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para poder emitir la visa humanitaria, 2 médicos cubanos, un especialista en cáncer y otra especialista más del hospital infantil donde se encontraba Damir, 2 médicos supuestamente muy bien capacitados, salieron ante la televisión oficialista justificando ese mismo diagnóstico erróneo que hoy demostraron en Nicholas, en el hospital aquí en Miami, que era mentira, y también dijeron que tenían todos los medicamentos y todos los recursos necesarios para poder seguir el protocolo de tratamiento del niño Damir y de todos los niños con cáncer en Cuba. Mentira, es una gran mentira. Cuba vive de la mentira, es una mentira detrás de la otra. ¿Y quiénes pagan? Criaturas inocentes como Damir, que si se le hubiera dictaminado un diagnóstico certero, se le estuviera dando un tratamiento que requería, a lo mejor Damir no estuviera en las condiciones delicadas, ¿no? y de extrema gravedad en la que se encuentra hoy. Y así ha funcionado históricamente el sistema de salud castrista. Es una mentira. ¿Y saben por qué es una mentira? Porque esas condiciones pésimas que tienes tú en el hospital y en el policlínico de tu pueblo no es el mismo que tienen los miembros de la cúpula dictatorial en el CIME, en Cira García, en el CIREN, en la Clínica Internacional Camilo Cienfuegos, en la clínica de Colio. O sea, ellos tienen su clínica privada, como tienen sus lugares privados para vivir y como tienen sus suministros privados para ellos y para toda la élite castrista, así tienen un sistema de salud privado también, con todas las condiciones, con todos los lujos y todas las facilidades de cualquier país desarrollado del mundo. Cosa que no sucede para el pueblo cubano. La mayoría del pueblo cubano sigue en apagón, sigue con hambre, sigue con miseria, sigue sumido en la mayor desgracia y en la mayor calamidad y la mayor necesidad. ¿Por qué? Porque al régimen opresor castrista, vuelvo y les repito, no les interesa para nada el pueblo cubano. Mientras vimos eso, pues nada, Sandro Castro todo este fin de semana, en medio del apagón que había en toda La Habana, que lo único que estaba alumbrado eran algunos hoteles, la Torre K y los negocios de los enchuflados y los miembros de la cúpula dictatorial, sus MIPYME, sus discotecas, sus restaurantes y sus negocios privados, pues claro, por supuesto, Sandro, parte de esa cochambre dictatorial,
tenía abierto su bar F. Y lo subió a las redes sociales, lo subió en sus redes, en Instagram, lo subió donde quiera, y se sigue burlando y se siguen riendo del pueblo cubano. También vimos a la cochambrosa esta, que felizmente fue deportada de los Estados Unidos, y no solamente ella, deberían deportar a miles y miles de más, que como ella o que la defienden a ella también, no voy a decir ni su nombre, salió riéndose y burlándose diciendo, miren, yo sí tengo electricidad. ¿Por qué? Porque tiene una planta. ¿Por qué? Porque se llevó un poco de dinero. ¿Por qué? Porque está trabajando, y trabajó seguro mientras estaba aquí en los Estados Unidos para la cúpula dictatorial, porque ahora trabaja para Sandro Castro. Pero cuando estaba aquí en los Estados Unidos, en Texas, seguía trabajando seguro para la cúpula dictatorial. Y le garantizaron eso que tiene ahora. Pero eso que tiene ahora se le va a acabar muy pronto, cuando se le acaben los 4 pesos. Y cuando se le acabe su mediaticidad, ese personaje se va del parque también, como se han ido muchísimos. Como se fue, por ejemplo, este periodista de la gran escena, ¿cómo se llama? Inmundo García. Inmundo García no es nadie, es un traste ya tirado aquí en los Estados Unidos, y deberían de estar preparando su expediente ya para deportación también, por los años que lleva de complicidad con la dictadura opresora castrista. Así también deberían buscar a ver todos estos cómplices del castrismo que estuvieron en el funeral del comunista Marlesny, de ese testaferro de la dictadura castrista aquí en el exilio cubano, y deberían todo el que pudieran sacarlo también y que se vayan a vivir a Cuba. ¿Por qué defienden a la mal llamada revolución desde el exilio, desde donde hay millones de cubanos que hemos sufrido el dolor de vivir bajo el castrismo opresor, que hemos tenido familiares que nos los han matado, que han muerto en el estrecho de la Florida tratando de buscar libertad, que han palidecido en las cárceles del castrismo con largas injustas condenas por pedir libertad? Y tenemos que permitir que todos estos personajes cómplices del castrismo, que deberían estar viviendo en La Habana, deberían estar viviendo ahí pasando apagones, en una cola también para comprar un poco de arroz, viviendo en la miseria, entre la podredumbre y la basura que hay en todas las calles cubanas, desde San Antonio hasta Maicí, pueden vivir plácidamente aquí en tierras de libertad, donde no lo merecen, donde lo merece hasta el último preso político que está palideciendo en estos momentos en las cárceles del castrismo. Es injusto. No estoy leyendo comentarios porque no me están saliendo, pero nada. Vamos a seguir denunciando el castrismo, tenemos que seguir desenmascarándolo, que el mundo conozca verdades como esta, donde el régimen castrista hace un diagnóstico diabólico de cualquier persona enferma y le hace el tratamiento que le da la gana, y lo que hace es acelerarle la desgracia, hacerlo agonizar, y finalmente las personas mueren, y como no hay manera de defenderse, pues nunca se sabe la realidad de lo que sucede dentro de Cuba. Ahora sí se saben las realidades, con cosas como esta, conoce el mundo la realidad drástica y miserable que vive el pueblo cubano bajo la dictadura opresora castrista. Esta es la realidad. Mientras el pueblo cubano estaba sin electricidad también, el títere dictatorial Díaz-Canel siguió su gira por Oriente, se fue a celebrar no sé qué evento, y de ahí estuvo también en el municipio Jibara, donde en ese municipio holguinero tienen muchísimos intereses, no solamente él, lo tiene Manuel Marrero y Tamara Marrero, la hermana de este, y Manolito, el hijo de Manuel Marrero, han comprado muchísimas propiedades ahí en la playa, son los dueños de las MIPYME, de las paladares, de los bares y de todos los negocios, y las cafeterías y los mercaditos que han ido floreciendo en el pueblo de Jibara, en medio de la miseria y la desgracia de esa comunidad, que fue una comunidad siempre muy humilde, muy pesquera, pero que con la dictadura se ha empobrecido a niveles drásticos y catastróficos. Mientras ven emerger a esta nueva burguesía holguinera, que se han apoderado y se han adueñado de todo ahí cuanto les plazca, porque tienen el poder para hacerlo ahí. Poder que se les tiene que caer, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpos que lo resistan. Aquí en los Estados Unidos vimos lamentablemente que este fin de semana en 8 estados del sur y del oeste y del centro oeste de los Estados Unidos, tormentas de arena, varios tornados e incendios forestales han causado hasta el momento la muerte de 40 personas y han dejado a su paso destrucción y devastación. También vimos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el fin de semana un ataque desde el portaavión Henry Truman contra las posiciones de los hutíes en Yemen, y hasta anoche todavía seguían las incursiones aéreas y los bombardeos contra las posiciones de estos terroristas yemeníes, ¿no?, que han apoyado a Hezbollah y a Hamas en su invasión y en su crimen, ¿no?, contra el pueblo judío de Israel desde el 7 de octubre de hace 2 años, cuando los terroristas de Hamas invadieron la parte israelí y masacraron a casi 2.000 israelíes y secuestraron a otros tantos.
Seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, seguiremos actualizando lo de lo que ocurre dentro de Cuba y el resto del mundo, y lo haremos con la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Les agradecemos siempre su colaboración, les agradecemos a cada cubano que con mucho riesgo, con mucho temor, nos hacen llegar sus denuncias para que el mundo conozca la realidad de lo que ocurre en Cuba, no como lo dice la prensa oficialista del castrismo, ni la prensa fake news internacional acreditada en Cuba, cómplice de las dictaduras comunistas, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes La Tijera ha logrado alcanzar, y seguiremos llevándolos a ustedes la verdad con veracidad y con objetividad. Les deseo un lindo inicio de semana. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera. Que Dios me los bendiga. Buenos días.